bendiga a todos mis queridos hermanos. Muchas bendiciones, un gran abrazo. Saludo a todos los que nos acompañan. Aproveche de saludar a los que tienen a su alrededor, den la bienvenida. Y también aprovechamos de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones, un gran abrazo. Y que podamos estar siempre conectados juntos a través del Señor. Bueno, muchas bendiciones. Gloria a Dios que nos permite estar reunidos. Y qué mejor manera de comenzar en la presencia del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Muchísimas bendiciones para todos. En lo que va de mes, hemos comenzado una serie, hoy la tercera parte de esta serie que hemos venido hablando semana tras semana y que dice mucho acerca de lo que es la iglesia. Hemos dicho que no somos una boutique porque estamos en un proceso continuo. Somos como un hospital. Dios está tratando con cada uno de nosotros, pero hay una promesa, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar. Es decir, el Señor, en los que ha comenzado su obra, Él no la va a dejar inconclusa. Y uno de los temas que el apóstol San Pablo trata en esta carta a la iglesia de Corinto era precisamente el problema de las divisiones. Y algo que podemos aprender de la Biblia es que Dios ama en gran manera la unidad. Y Dios aborrece la división. Pero es necesario comprender cuál es la unidad que Dios le agrada y cuáles son las implicaciones de esta unidad. De eso es lo que me gustaría estar conversando con todos ustedes, que podamos aprender juntos qué significa verdaderamente estar unidos en Cristo, para que seamos una iglesia que esté siempre en agrado con nuestro Dios. Entonces vamos a aprender acerca de la importancia de la unidad en nuestra fe, como iglesia, como familia, como matrimonio, y cómo Cristo siempre debe ser el centro en todo momento. Para ello quiero que me acompañes a Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Y dice así la palabra del Señor: Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes disensiones, contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: bueno, yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, y otros dicen yo soy de Cefas, que quiere decir Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero continuar con la serie llamada No somos una boutique, somos un hospital. Quiero que lo digan todos juntos para que nunca se nos olvide. Diga, no somos una boutique, somos un hospital. Y aparte de eso, no sé si lo habían notado, pero en la parte inferior, claro, poco se ve, pero en las invitaciones es más notorio, dice abajo una labor unificadora. Y eso tiene que ver porque cuando estábamos pensando en la serie, ya yo estaba pensando, por supuesto, en el mensaje de hoy, que tenía que ver con la unidad de la iglesia. Y eso es una labor unificadora, que podamos estar unificados en una misma mente y parecer. Bueno, lo primero que quiero decir es que algo que el Señor Jesucristo hizo antes de la cruz, que fue conocido como la gran intercesión o la intercesión de Cristo por su discípulo, Cristo precisamente oró por la iglesia. Muchas gracias. Y eso se encuentra en Juan 17:21. Quiero que todos leamos esta oración conmigo y que podamos orar juntos esta oración. Que no solamente sea la oración del Señor, sino la oración de todos nosotros en este día. El Señor Jesús oró para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuánto quieren que el mundo crea que Cristo es el enviado del Padre? Entonces, ¿cuál es el mandato del Señor aquí, o la oración del Señor al Padre? Que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno, y que podamos ser nosotros, su iglesia, unos con el Señor. La única forma de ser uno con el Señor es por medio del Espíritu Santo. Es decir, aquí vemos la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 22. Y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dentro de un momento vamos a tratar a entender qué significa esto de perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amados hermanos, sin unidad no se puede andar. Sin unidad no se puede estar. Incluso Amós 3:3 dice que cómo andarán dos si no se ponen de acuerdo. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, tenemos que ponernos de acuerdo. Y si son esposos, los que se lo dijeron, imagínense cuánta más sabiduría hay allí. Imagínense una casa dividida no puede prevalecer, dijo el Señor. Un matrimonio dividido es un desorden, es un caos. ¿Cómo es posible la división? Bueno, vamos a estar ahondando un poco más acerca de esto. Para ello quiero que volvamos al versículo inicial, 1 Corintios 1:10. Y mire cómo Pablo comienza. Todos los versículos que hemos estudiado en semanas anteriores era solo una introducción. Aquí comienza en sí la exhortación del apóstol. Y Pablo dice, les ruego. Es una exhortación en forma de ruego. Hermanos, qué importante es comprender que en Cristo tenemos un vínculo inmenso, hermanos.
Una vez le dijeron al Señor: Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. El Señor le dio una relevancia especial al vínculo de la fe. Es decir, para un cristiano, la familia iglesia tiene un vínculo más grande incluso que un vínculo sanguíneo. Como 5 amén, no todos les convenció. Está diciendo que el vínculo de la familia espiritual es mayor por encima de todo. Tanto que Jesús dijo: el que ama padre, madre, esposo, esposa, hijos, antes que a mí, no es digno de mí. El vínculo central es Cristo. Esto choca seguramente en nuestro corazón, porque realmente en nuestro corazón es tan fácil darle más importancia a otras cosas o a otras personas antes que al Señor y a su palabra. Queremos ser tan emocionales, pero debemos comprender que nuestro corazón no se debe apoyar en nuestra propia prudencia, sino más bien en temer a Dios, y que sea su palabra y su espíritu quien nos guíe siempre a toda la verdad. Porque el corazón del hombre, cuán engañoso es. Amén. Y aquí Pablo acude a la autoridad superior de la iglesia, a Cristo, y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego, hermanos, que todos hablen una misma cosa. Es interesante que en los 10 versículos de Primera de Corintios, en los primeros 10 versículos, aparece 10 veces el nombre del Señor Jesucristo. Eso no está allí por casualidad, ni está allí porque Pablo quiere que mencionen mucho al Señor. O sea, no lo está haciendo por casualidad, no, lo está haciendo con toda la intención. Porque él está diciendo: el centro de la iglesia siempre debe ser Cristo. El centro del mensaje debe ser siempre Cristo. Y lo que un predicador debe predicar debe ser siempre a Cristo. Y luego dice que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Ahora, ¿qué sabía Pablo por lo cual estaba exhortando a la iglesia? Bueno, voy a hacer un pequeño salto, vámonos al versículo 11, luego continúo con el 10. Porque aquí dice Pablo que era lo que él sabía. Porque yo he sido informado, dice Pablo, a mí me llegó el reporte. Y me llegó el reporte, fui informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de la familia de Cloé, que hay entre ustedes disensiones y contiendas. Pablo, en su segundo viaje misionero, había fundado esta iglesia. Y en 18 meses que había estado ausente, ya había divisiones, disensiones y contiendas. Es decir, es normal del corazón, de nuestra naturaleza, tratar con la división. Es normal que a veces en los matrimonios haya divisiones, que en las iglesias se cuelen las divisiones. ¿Por qué es normal? Porque está compuesto por personas de carne y hueso, con un corazón que necesita ser santificado y transformado por Dios. Pero el Señor, a través de Pablo, en los primeros versículos, los ve como la iglesia de Dios. Y les dice: aun cuando ustedes tienen muchos problemas, ustedes comenzaron bien porque ustedes son de Cristo. Cristo los salvó. Pero aquí vienen las correcciones por medio del Evangelio y del Espíritu Santo, y dice Pablo luego, para que terminen bien, porque él mismo los afirmará para que sean irreprensibles en el día de la manifestación de Cristo. En otras palabras,
Si tú estás en Cristo, gloria a Dios, comenzaste bien. Pero el Señor, a través de su Espíritu y del Evangelio, cada día te va a corregir y te va a santificar. No es que ya nosotros somos la obra terminada, estamos en construcción. Estamos siendo tratados por Dios. Tenemos que tener un corazón moldeable, pastoreable, enseñable, porque el Señor cada día algo nos aseguró. Charles Spurgeon dijo esto, me pareció interesante. Dios nunca le prometió a los que ama que los iba a enriquecer. No como la riqueza que muchos creen de este mundo. Más bien Él dijo, a los que ama, Él los va a disciplinar. El padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Para cuánto es esa palabra? Pregúntale al que tiene cerca, ¿está siendo disciplinado por Dios? Si alguien no ha sido disciplinado o no está siendo disciplinado por Dios, preocúpese. Porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Si somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar. Él nos va a corregir, nos va a santificar, para que estemos preparados en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arruga, por una iglesia que está preparada para Él y que el Espíritu Santo está santificando. Ahora, volvamos al texto. Es muy importante esto, porque habían disensiones. Ahora, ¿cuál era la causa de estas disensiones? Vamos a leerlo en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, es que yo soy de Pablo, quien había fundado la iglesia. No, yo soy de Apolos, un predicador muy elocuente de la ciudad de Alejandría que se había establecido allí en esta ciudad. No, de Pedro, porque conocían la influencia que tenía el apóstol Pedro en Jerusalén. Y yo de Cristo. Pero en el versículo 13, Pablo dice algo que confronta y que nos debe llamar a todos a la reflexión. Y quiero que en esta mañana esto sea más como una conversación reflexiva. ¿Acaso Cristo está dividido? La manera como ellos estaban conduciendo hermanos, era como que si estuvieran dividiendo a Cristo. Y Pablo dice, ¿fue Pablo crucificado? Obviamente la respuesta es no. Quien fue crucificado por nosotros fue solamente Cristo. ¿Qué estaba atacando Pablo aquí claramente? Las divisiones. Por eso Pablo había hecho tanto énfasis en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí viene un punto muy interesante. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Y en qué está determinado o determinada nuestra identidad? Si tu identidad está determinada horizontalmente o si tu identidad está determinada verticalmente. Si mi identidad se encuentra en Cristo, el vínculo que nos debe unir tiene que ser Cristo. O si tu identidad es horizontal. Si alguien es un apasionado solo del fútbol, para él su vida gira alrededor del fútbol, su identidad es horizontal y solamente va a buscar compartir con los que hablen de fútbol. A alguien le gusta solo los carros. Su identidad solamente lo va a buscar en personas que hablen de carros. El día que el carro se le daña, se le acabó todo. Está desmoralizado, anda por el piso. Otros con el dinero y solamente quiere hablar con personas que hablen de dinero. ¿Y cuánto hay para eso?
Entonces, el día que le falla el dinero, hermano, hasta allí le llegó la esperanza. Otros con una persona, no, es que yo sin mi esposo yo no puedo vivir. Está bien que tú ames a tu esposo, que respetes a tu esposo, pero tu identidad tiene que ser Cristo. Eso es algo que no es, mis queridos hermanos, negociable. Mi identidad debe estar en el Señor, pero aquí la iglesia estaba poniendo la identidad en Pablo, en Apolos y en Pedro. Y aquí viene el primer punto. Nosotros no podemos venir a la iglesia a seguir mirando al hombre, hermanos. Tenemos que poner la mirada en Cristo. Hoy estoy predicando yo, pero mañana puede predicar otro hermano. Y de igual manera, ay no, es que a mí me gusta es Marcel. No, yo no vengo por Marcel. Yo vengo a escuchar la palabra de Cristo. Y si el hermano que esté presente, yo debo honrar que está predicando la palabra de Dios. Y si está predicando la palabra de Dios, yo debo estar completamente atento y gozoso porque vine es por el Señor. Hay un problema hoy en día, que muchas iglesias enseñan es partidismo. Y enseñan más fidelidad al hombre que fidelidad a Cristo y a la palabra. Donde usted esté en un lugar donde enseñen más fidelidad al hombre que a Cristo y a la palabra, usted no debe estar allí. Se lo digo por si el día de mañana usted está en otra ciudad, en otro estado, en otro país, en otra congregación. Aquí el centro no es el predicador. El centro tiene que ser el Señor. Lo que nos debe unir, hermano, debe ser Cristo. Y el amor de nosotros debe ser el amor por la palabra del Señor. Mire, he escuchado muchas enseñanzas donde te enseñan es fidelidad al hombre, lealtad al hombre, al hombre, al hombre y al hombre, y no a Cristo. Entonces la gente le tiene más temor a fallarle a un hombre que a fallarle al Señor. Nuestra fidelidad y lealtad debe ser al Señor, a quien Él me ve continuamente. Y yo no puedo, porque si yo vivo para el hombre, entonces voy a querer agradar es al ojo del hombre. Y la Biblia dice, no se hagan esclavo del ojo. Ostadoulos, dice el apóstol Pablo. Son esclavos de la vista. Nosotros no vivimos para agradar al ojo. Vivimos para agradar al Señor, no para agradar al hombre, porque entonces mientras el hombre me esté viendo, me comporto de esta manera. Y esto no abarca nada más la congregación. En el trabajo, yo puedo ser un buen trabajador porque no estoy atento de agradar al ojo que me ve. Si aún nadie me esté viendo, yo voy a dar lo mejor en mi trabajo porque lo hago para Dios. Como jefe o como líder de un grupo, voy a ocuparme en dar lo mejor y en ayudar en pro, porque lo hago para Dios y no para el hombre. En el matrimonio, no es porque mi esposa me vea o no me vea, no lo hago para que ella me esté viendo o no me esté viendo, lo hago es para agradar al Señor. Yo debo temer es a Dios. Si a mí lo que me mueve no es el temor de Dios, todo es falsedad. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia sabiduría, teme a Dios. Es a Dios a quien debemos temer. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Se dan cuenta que esto debe abarcar todas las áreas de nuestras vidas, mis queridos hermanos? La familia, el trabajo, la crianza de los hijos, el trabajo. Yo debo ver cada situación de mi vida, cada área de mi vida a través de los lentes del Evangelio. Yo debo vivir para agradar al Señor. Y en la iglesia, como iglesia, mejor dicho, debemos procurar es agradar al Señor. Entonces, cuando nos enseñan esta fidelidad o lealtad al hombre, eso ya
no es sano y es enfermizo. Y hoy en día eso se hace mucho dentro de las congregaciones, lamentablemente. O figurar, yo soy el pastor tal, el apóstol tal, el no sé qué tal, y cada vez nuevos nombres que en la historia del cristianismo no se usaron ni siquiera. Pero usan los nombres como para elevarse ellos por encima de otros. Ese no es el espíritu de Cristo ni es lo que enseña la Escritura. Aquí Pablo está atacando precisamente eso. Pablo está atacando eso. Somos hermanos. Mire, el hecho de que usted se esté elevando, ya eso es anticristiano. Porque Cristo, siendo Dios, se humilló. El evangelio es más bien, más que yo me exalte, es que yo me humille. Nosotros vinimos fue a servir. Nosotros estamos aquí es para servir. Esto es cambiar un chip que nos han metido y nos han enseñado mal. Y ese debe ser el vínculo que nos debe seguir a todos y que nos debe unir a todos. El amor de los unos a los otros. Por eso los servidores tienen la franela, hoy no la traje, los unos a los otros, porque la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia de los unos a los otros. Aparece 59 veces en el Nuevo Testamento la frase los unos a los otros. Entonces Pablo atacó aquí ese partidismo. Y dijo, no, Cristo, ustedes no pueden dividir a Cristo. Y con su comportamiento lo están dividiendo. Como que si Cristo pudiera dividirse. Eso es algo que Pablo atacó durísimo. Nuestra fidelidad y lealtad debe ser al Señor. Mi meta como pastor es que ustedes cada día se enamoren más del Señor y se enamoren más de la palabra. ¿Cuántos toman eso? Que se enamoren más de Dios y más de la palabra. Ahora, volvamos al 10 para que comprendamos lo que oró Jesús y lo que Pablo estaba diciendo. Ya leímos, les ruego pues hermanos que en el nombre del Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que me está diciendo ahora cuál debe ser el comportamiento que debemos reflejar y que debemos manifestar. Sino que esto es lo que tiene que estar en ustedes. Que estén perfectamente unidos. Jesús dijo para que estén perfectamente unidos. Pablo dice perfectamente unidos. Y dice ¿cómo? En una misma mente y en un mismo parecer. Eso tiene que hablar con opiniones. Que tengan mismas opiniones en concreto. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque en la iglesia, cuando se juzgaba un caso, como el caso de aquel hombre que se estaba acostando con la madrastra, con la esposa de su papá, la iglesia lo estaba tolerando y ya uno decía no, y otro sí. Y Pablo ya dijo, este era el veredicto. Y aquí todos tienen que tener una misma opinión. Si no, no está pensando como iglesia, sino que está pensando fuera de la iglesia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la cena del Señor. Había problemas en la cena del Señor. En vez de esperarse, todos se apresuraban y bueno, se volvió un desorden. Problemas doctrinales, problemas en el matrimonio. Todos esos temas se los contaré después. Pero Pablo está pensando en todo esto porque tienen que tener una misma mente y una misma opinión en todos estos casos. Porque tiene que haber unidad. ¿Cómo pueden andar dos si no están unidos? ¿Cómo pueden andar dos si no se ponen de acuerdo? Y aquí viene un punto muy importante. Quiero que por favor preste muchísima atención. Porque cuando Pablo dice aquí, una misma mente, Pablo está hablando
que tenemos que tener, hermanos, una unidad clara en cuanto a la doctrina. Está hablando de mente. Y lamentablemente, hoy en día, eso escasea. Quiero que escuchen esto. Hay una investigación que me gustó mucho del profesor del Seminario Teológico de Gordon Conwell, llamado David Wells. Él escribió un libro titulado No hay lugar para la verdad en las iglesias. No hay lugar para la verdad. Y él dice en su libro, ¿qué pasó con la teología evangélica? Dice que ya la gente va a una iglesia y lo menos que piensa es lo que se enseña. Están más pendientes qué tan cómodo es la iglesia. Si le atienden bien a los niños, si tiene buenas butacas, si tiene aire acondicionado. No les importa la palabra. Bueno, él en su libro habla, uno, de sentirse bien. Mientras te sientas bien. Es decir, el hombre es el centro. Mientras yo me sienta bien, todo está bien. No me importa si Dios está bien o no está bien. No me importa si lo que hacemos agrada o no agrada a Dios. Segundo, ser servidos en nuestras necesidades psicológicas. Que me sienta pleno, tranquilo, que me motiven, que me hagan sentir bien, que yo salga sumamente motivado y feliz del servicio. Eso es lo que estoy buscando. Eso no es el evangelio. Muchas veces el evangelio te va a hacer sentir mal, compungido en tu corazón, para que te arrepientas y pongas tu mirada en el único y suficiente Salvador. Por ende, no te van a decir esto es pecado, te van a decir esto es una enfermedad mental. No te van a decir esto es bueno y esto es malo, te van a decir es el ambiente. Hermano, tienes que arrepentirte, el ambiente tiene un peso, alguien puede tener una enfermedad, ok, incluso orgánica, pero el punto principal sigue siendo, no llames a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque la Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Debemos predicar a Cristo y la palabra de Cristo hará la obra en las personas por medio del Espíritu. Tercero, van porque quieren solamente tener un compañerismo armonioso. Compañerismo armonioso. Y yo pienso en el compañerismo armonioso que tienen algunos hombres que se reúnen debajo de un arbolito a beber licor y entablar una conversación. Ellos tienen un compañerismo armonioso. Bueno, hasta que se les sube el alcohol a la cabeza y pelean un poquito. Pero ellos tienen un compañerismo armonioso. Van religiosamente todos los días a una misma hora a sentarse allí. Eso lo puedes conseguir en cualquier club. Si alguien viene a eso aquí, no. Vaya al Club Madeira o a cualquier otro club. Ahí seguramente puedes conseguir un compañerismo armonioso. Esa no es la unidad que habla la Biblia. La unidad que habla la Biblia es que tengamos una misma confesión. ¿Qué es una confesión? Confesar a Cristo, la palabra confesión es decir lo mismo con. Fesión es decir lo mismo con. En otras palabras, cuando yo confieso a Cristo, yo debo decir lo mismo que Cristo dice en su palabra. Si yo no estoy diciendo lo mismo que Cristo dice en su palabra, no estoy confesando a Cristo. Estoy confesando lo que a mí me parezca y no a Cristo. ¿Cuántos están aprendiendo? Lo vuelvo a repetir una vez más. Confesión, si usted disgrega las raíces, es decir lo mismo con. Cuando yo confieso a Cristo, estoy diciendo lo mismo que Cristo dice en su palabra. Si yo estoy en contra de lo que la palabra dice, yo no estoy confesando a Cristo. Estoy inventando cualquier otra locura. Por eso no puede haber una verdadera unidad si yo no estoy unido perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer.
Y el cuarto aspecto, ya le dije las primeras tres. La primera es sentirse bien. Segundo, ser servido en nuestras necesidades psicológicas. Tercera, un compañerismo armonioso. Y cuatro, sentido de pertenencia y relevancia. Hay pastores, lamentablemente, que cuando alguien se le está yendo de la iglesia le dice, antes de que te vayas, yo te quería ofrecer un cargo en la iglesia. Yo te quería colocar como el superintendente de... Y a la gente le encantan los cargos. Te quiere tener a la gente feliz, dele un cargo, así no sea de nada, pero dele un cargo. Y se sienten tan, wow, soy relevante. Pero no les interesa verdaderamente qué dice el Señor. En ninguna de estas cuatro nos está hablando de lo que es la verdadera cosa que debería unirnos, que es Cristo y la palabra. Es decir, en qué creemos como iglesia. Es decir, que cuando yo voy a congregarme en una iglesia, a mí me debería interesar qué se enseña en esa iglesia. Hay algo que me molesta muchísimo. Bueno, dos cosas. Me cuesta tolerar estas dos cosas. De predicadores que cuando a veces los escucho me provoca realmente, muchas veces me he parado y me he ido, sinceramente. La primera, cuando he escuchado predicadores que dicen la teología no es necesaria. Es que yo no soy teólogo. Yo no soy como otros que sí son teólogos. Yo aquí lo que le vengo a decir es lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y el pueblo evangélico es tan, lamentablemente por falta de conocimiento, el pueblo perece, que cuando usted nada más usa ciertas palabras, la gente dice, porque yo hoy solamente les vengo a hablar de parte del Espíritu Santo. ¡Ay, amén! Si lo que tú me estás diciendo no está en la Escritura y no va acorde a la palabra, ese no es el Espíritu Santo. Un espíritu es de confusión. Porque Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Pero ¿sabe por qué enseñan eso? Les voy a decir para qué. Se los voy a decir. Porque si ustedes saben teología, me van a poder decir cuando algo no es bíblico. Pero al no enseñarle teología y al decirle que no me importa la teología, me da permiso a mí, me da un tremendo salvoconducto de hacer lo que a mí me provoca. Y de enseñar lo que a mí me provoca. Porque dicen, no enseño teología, pero sí enseñas psicología, filosofía y otras cosas que si estás en la iglesia enseña la palabra, hermano. Tú puedes dar tus consultas afuera. Yo soy orientador, soy coach organizacional, pero eso yo lo hago fuera de la iglesia. En la iglesia soy pastor y enseño la palabra. No estoy en contra de lo que alguien pueda usar, pero la preeminencia tiene que ser Cristo y la palabra. Eso es lo que estoy enseñando. Yo soy economista también, yo puedo aplicar cosas de economía, pero aquí ustedes no están aquí para que me escuchen a mí como economista. Eso lo puedo usar para destacar algo, pero el tema central es Cristo y la palabra de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos agarran eso? Entonces, cuando dicen eso, pienso, alguien debería salir corriendo de allí. Porque si no está enseñando la palabra de Dios, es preocupante lo que pueda estar enseñando. Porque ¿qué es teología? Es el conocimiento del Dios verdadero. Si tú no estás enseñando, teo es Dios, logía, conocimiento. Si tú no nos estás enseñando acerca de Dios, ¿qué estás enseñando? Enseñan liderazgo, motivación, no sé, cualquier filosofía, pero no están enseñando a Cristo. Y el único mensaje que puede dar vida, transformar, es el mensaje de Cristo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ese era el problema de la antigua Grecia, el conocimiento de los griegos. Hoy en día, muchos se mueven solo en base a vano conocimiento y no al conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Aquí viene el punto central. Oigan esto.
yo puedo decir algo que todo el mundo dice es verdad. Es como que yo diga, hermanos, tenemos que trabajar por la unidad y debemos apostar a la unión de las religiones. Alguien dice, porque no está bien que hayan tantas religiones. Y alguien dirá, es verdad. Bueno, sí, eso es terrible. Porque la unión de las religiones es ecumenismo. Y el ecumenismo es la plataforma del anticristo. ¿Por qué? Porque algo que quiere el anticristo es que no le den importancia a la palabra, sino que solamente haya un compañerismo armonioso. Y usted va a poder entonces agarrar a un católico, a un islamista, a un evangélico, y a quien sea, a quien usted agarre, porque yo no me considero hermano de ninguna religión, sinceramente. Aquí enseñamos es a Cristo, y lo que nos debe unir es Cristo. Cristo. Hay cosas de evangélicos que yo tampoco estoy de acuerdo. Si no están en la palabra, no estoy de acuerdo y se lo voy a decir. Eso no me parece que es bíblico. Porque a mí lo que me debe unir es Cristo y la palabra de Cristo. Imagínese, nada más piense en esto. Imagínese que alguien venga y diga, es que yo no creo en la persona del Espíritu Santo, o yo no creo que Cristo es Salvador. Ah, bueno, pero tranquilo, eres mi hermano, ven para acá, estemos unidos. No puedo, hermanos. Si una persona no cree que la palabra de Dios es suficiente, ¿cómo tengo comunión con alguien así? Es más, la Biblia nos exhorta que ni siquiera te cases con alguien que piense diferente. Eso es unirse a yugos desiguales. Imagínense dos personas casadas donde, ojo, una cosa es que tú estés casado, te convertiste y ya están casados. Pero una cosa es que tú conscientemente, estando en Cristo, dando pasos para casarte con alguien que tú sabes que no está en el Señor. Es muy distinto. Ahora, si tú estás casado y conociste al Señor, Dios te da esa oportunidad para que la luz y el evangelio de Cristo también llegue a tu hogar y a tu familia. Vuelvo y repito, lo que nos debe unir es Cristo. Yo no puedo tener comunión con un budista, ni con un islamista. No puedo. Igual que me cuesta tener comunión con alguien que no ama a Cristo y que no ama a la palabra de Dios y que yo diga que es mi hermano en la fe. No puedo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Y se los digo con todo el amor y con toda la humildad. Debemos llegar a una misma unidad en mente y en pensamiento. ¿Por qué existe el credo de los apóstoles, por ejemplo? Ese que muchas veces nos enseñaron en la Iglesia Católica, que también yo lo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es verdad. Ese credo venía desde los apóstoles. Yo creo eso. Tenemos que estar claros en que creemos en la Trinidad, en un Dios trino. ¿Cuántos están de acuerdo? Creemos en la salvación por la gracia. ¿Cuántos creen en la salvación por la gracia? Creemos en la obra de santificación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Cristo regresará en su segunda venida. Amén. ¿Estamos o no estamos unidos en Cristo? Creemos que la palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántos creen eso? Que la palabra de Dios es infalible, inerrante e insuficiente. Bueno, si yo creo eso, yo debería crecer cada día en amor por Dios y por la palabra. Ahora, si estamos en un matrimonio cristiano, debemos preguntarnos cuántos de nuestros valores familiares están en concordancia con lo que Cristo enseña. ¿Y qué cosa estamos haciendo que no le está agradando al Señor? Hasta eso se debe hablar.
en nuestro trabajo, porque hay gente que pone a veces en los trabajos Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Shalom, le pone un nombre bien evangélico o bien bíblico, pero lo que se practica allí no es bíblico. Dios, obviamente, debe ser todo en cada uno de nosotros. No estoy diciendo, hermanos, que ya estamos allá. Les tengo una buena noticia. No somos una boutique, somos un hospital. Pero sí tenemos que tener claro hacia dónde vamos y en quién tenemos puesta la mirada. En un hombre o en Cristo. En una tradición o en Cristo. Porque hasta yo debo estar atento. ¿Qué me han enseñado? Yo tengo que preguntarme si todas las cosas que a mí me enseñaron antiguamente están de acuerdo a la palabra de Dios. Y si algo no está de acuerdo a la palabra de Dios, yo debo renovar mi manera de pensar. O me quedo con la palabra o me quedo con mi tradición. Hay algunos que dicen, pero pastor, es que esta tradición me gusta tanto. Me la enseñaron mis padres, mis abuelos. Cristo dijo, ustedes han invalidado mi palabra por seguir sus propias tradiciones. En otros no son las tradiciones, son los apegos. Apegos familiares. Sentimentalismo. La pregunta es, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu sentimiento o el Señor y su palabra? A veces hacemos tantas cosas solo por tradición y no nos hemos percatado si de verdad es conforme a la palabra o no es conforme a la palabra. Cuando la Biblia dice aquí que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, nos está hablando que como iglesia debemos ocuparnos en que pensemos una misma cosa y que crezcamos. Pero le voy a decir otro problema que a veces tiene la iglesia evangélica, que nada más va el domingo a la iglesia y quedó. La pregunta es, ¿usted está estudiando la palabra en casa? ¿Usted está creciendo en la comunión con el Señor? ¿Usted asiste a algún discipulado? Porque si usted no lo está haciendo, ¿cómo entonces te estás preparando para saber si algo es o no es correcto? Si no, cualquier cosa que te enseñen, vas a decir amén. Es fácil que a cada momento digamos amén, 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 amén. Pero ya va. Primero también hasta piensa lo que estás diciendo. Para que cuando digas amén, lo digas con propiedad. Como alguien que de verdad lo cree. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sí, sí. Amén. ¿Cuántos se han sentido así confrontados hoy? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos, esto nos confronta. A todos. Es más, a mí me confronta muchísimo. Me confronta porque yo como pastor debo cuidar lo que enseño. Me confronta porque todos los días, mire, usted no se imagina lo que me ha costado tomar decisiones para hacer lo que a Dios le agrada. He perdido gente que, bueno, he llevado procesos, he tenido que renunciar a cosas, dejar de hacer cosas que me gustaban. Obviamente esto no es fácil, pero es saber que no hay nada más grande y más valioso que Cristo. En el versículo 17, voy a hacer un salto porque ya leí los otros versículos, y aquí digamos que estos dos versículos es donde está el peso mayor de lo que Pablo está explicando. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Yo creo que lo que más a nosotros debe unirnos debe ser el evangelio. ¿Qué es el evangelio? A ver, David, ¿qué es el evangelio? Quiero que veamos la lámina. Esto lo he venido hablando en semanas anteriores. No, ese no es, la otra lámina, a ver, que dice que son las buenas noticias. En algún momento, a ver.
Bueno, si no lo había anotado, anótelo hoy. El Evangelio son las buenas noticias de los hechos históricos salvadores de Cristo. Ahí lo tiene. Basado en 1 Corintios 15:3. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Creer la obra que Cristo hizo por nosotros. Y cómo esto del Evangelio debe cambiar completamente nuestra manera de ver la vida. Alguien me preguntó ayer, pastor, alguien que está en Estados Unidos, un antiguo vecino que tenía. Si yo estoy orando y sigo orando y sigo orando y sigo orando para que Dios me responda algo, y yo no sé si esa es la voluntad o no es la voluntad de Dios, pero póngale que no sea la voluntad de Dios, yo sigo orando por eso, ¿eso me convierte en terco? Y yo le dije, el principio de la oración no es que tú convenzas a Dios o que tú hagas cambiar a Dios de parecer. Dios es Dios. Más bien es que tu corazón lo alinees al corazón de Dios y tu mente a sus pensamientos. Y el deseo de un cristiano es hacer la voluntad de Dios y que se haga su voluntad y no la nuestra. Así en este momento no la entendamos. Así en este momento nos cueste. Pero confiando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque en este momento yo no lo entiendo. Porque puede que tú estés orando, Señor, que se sane, que se sane, que se sane, que se sane. Pero más que orar porque se sane, Señor, me gustaría que fuera sanada, pero lo más importante es que te conozca a ti. Es que sea consolado y fortalecido. Porque lo que más deseo es la salvación de su alma. Eso debería ser porque ahí estamos orando, pensando más en las cosas de arriba que en las cosas de aquí que son pasajeras. ¿Sabe? Eso es una forma de ver la vida a través de los lentes del Evangelio. ¿Estoy poniendo más la mirada en las cosas de aquí abajo o estoy poniendo más la mirada en las cosas de arriba? Y quiero culminar con eso. Volvamos al versículo 17. Allí cuando dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Hoy oro para que todos tengamos una misma mente en cuanto al Evangelio. Que amemos la palabra, que amemos a Cristo y que amemos el mensaje de Cristo por encima de todo. Que el Evangelio, hermanos, lo podamos cada día vivir, experimentar en todas las áreas. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en la manera como me conduzco, en la manera como ando, que en todas las áreas yo pueda reflejar al Señor. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Vamos a orar. Y quiero que hoy le demos gracias al Señor. Que hoy podamos asumir un compromiso. El compromiso va a ser, vamos a mirar a Cristo, vamos a amar a Cristo y vamos a amar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a unirnos como iglesia. Vamos a crecer en discipulado. A lo mejor todos en algún momento lo que buscábamos en la iglesia era eso. Compañerismo, sentirnos a gusto, armonía. Pero yo creo que lo que más debemos amar de estar con nuestros hermanos es que amamos a Cristo. Cuando tú estás con alguien que ama a Cristo, eso es tan... Uno siente que lo ama de toda la vida. Uno siente que lo ama de toda la vida. ¿Y sabe por qué?
Porque Cristo es el vínculo que nos une. Si Cristo no es el vínculo que nos une, hermanos, entonces no es una verdadera unidad. Es solamente un compañerismo diplomático, armonioso o como le llames. Cristo debe ser el vínculo perfecto que nos une. Y su palabra. Y debe interesarme crecer en la palabra. Debo amar la teología porque la teología es el conocimiento de Dios. Y tengo que aprender la palabra para conocer cada día más a Dios. Si no, entonces me estoy imaginando a un Dios que ni siquiera sé si lo que yo me estoy imaginando es bíblico o no es bíblico. Si no, me estoy haciendo seguramente la imagen de un Dios de mi imaginación y no el Dios verdadero que habla la Biblia. Entonces cualquiera me puede decir algo y yo voy a creer que es Dios cuando no es Dios. Si no crezco en la palabra, no voy a tener discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es la verdad y lo que es casi la verdad. Por eso este hombre David Wells dice en su libro, no hay lugar para la verdad. Hoy oro para que seamos una iglesia, hermanos, que ame la verdad y que predique la verdad. Y que camine en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que nos una sea Cristo. Uno es Cristo. Y si yo estar unido en el hecho de que yo esté unido a Cristo, eso va a implicar que hay muchas cosas que voy a tener que soltar. Cuando antes de yo estar unido a Cristo, podía estar unido a otras personas que hablaban de una forma muy despectiva de las mujeres, pensando solamente en términos sexuales. Pero una vez yo me uní a Cristo, tuve que cortar ese vínculo. ¿Cómo voy a tener vínculo con Cristo y con algo que no le agrada al Señor de esa manera? Comencé a darle más valor a lo que a Cristo le da valor. Mis palabras, yo podía decir cosas que necias, vulgares, qué sé yo, que no fueran un lenguaje vulgar, pero si estoy unido a Cristo, estoy siendo transformado. No puedo hablarlo como el mundo habla, no puedo comportar, y no porque alguien me lo esté imponiendo, porque aquí no enseñamos religión, enseñamos a Cristo, predicamos a Cristo. Y si Cristo mora en ti, Él te va a transformar. Es más, te va a incomodar. Te va a incomodar. ¿Por qué? Porque el Padre que ama, disciplina. Te va a incomodar. Te lo va a hacer saber. ¿Qué negocios no están bien? Él te lo va a hacer saber. Seguir a Cristo implica un precio. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso tiene un precio, ¿sí o no? Obviamente Cristo pagó el precio de la salvación, pero yo seguir a Cristo, Él me da una nueva capacidad para yo seguirle. Aquel que no quiera seguir a Cristo porque cree que está perdiendo mucho, es porque todavía no ha recibido la capacidad que da Dios para seguirlo. Porque cuando Cristo mora en ti, cada día tú vas a querer seguirlo a Él por encima de todo. Cada día Él te va a transformar. Él te va a transformar. Él te va a transformar. Él no te va a dejar igual. Es decir, que alguien que está, pero sigue mirando para atrás y prefiere atrás, es porque verdaderamente su cambio no es originado por Dios. Puede ser por una emoción, pero no por Dios. Si es por Dios, lo que Él comienza, Él lo va a terminar. Porque Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no predicamos una gracia barata. La gracia implica un estilo de vida. Dígalo conmigo, la gracia implica un estilo de vida.
¿Cuántos dicen amén? Vamos a levantar nuestras manos, vamos a alabar al Señor. Dele las gracias. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Toma la mano de la persona que tienes a tu lado y vamos a orar. Amado Dios, hoy te doy gracias porque al escuchar este mensaje comprendemos que debemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amado Señor, te doy gracias y deposito en ti toda mi confianza y esperanza. Mi identidad es vertical, está en ti, Señor. Hoy creo que tú, Señor Jesucristo, eres el centro y que tu palabra debe estar en el púlpito y en la enseñanza siempre. Amado Dios, te doy gracias. Guía mi vida y que mi amor por ti cada día sea mayor. Transfórmame. Quiero vivir una vida que te agrade. Quiero caminar conforme a la verdad del Evangelio, Señor, y quiero crecer cada día más en la palabra, en el conocimiento del Dios verdadero, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Gracias. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias y que cada día nos enamoremos más de Cristo, de la palabra, del Evangelio de la gracia. Gracias, Señor. Que podamos estar unidos como iglesia, que amemos nuestra congregación y que amemos la obra de Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios.